Retomamos entonces el PowerPoint. Listo. Entonces ahí estábamos ayer. Estábamos ahí. Entonces el promedio aritmético es muy conocido, ¿no es cierto? Casi permanentemente trabajamos. Como estamos trabajando con muestras, solamente tenemos que sumar todos los elementos y dividirlo entre el número de elementos. En este caso son 5 elementos, entonces sumamos 74 más 87 más 90 más 76 más 89 y lo dividimos entre 5, ¿no? La suma sale 415. Entonces, se puede promediar los pesos de las personas, las tallas de las personas, las notas, ¿no? Si el rector me visita, entonces me pregunta, ¿cuál es el rendimiento de tus alumnos? Entonces, simplemente sumo la nota de todos mis alumnos y lo divido entre el número de los alumnos. Así de simple es la medida estadística. La medida estadística es de todo el grupo. Las medidas de las alturas, de los pesos, de los rendimientos, ¿no? Simplemente se obtienen con el promedio aritmético. De eso se trata la estadística, ¿no? Son medidas de poblaciones. Entonces, en otros casos, ayer decíamos ya, estábamos adelantando, entonces en otros casos se utiliza, ¿no?, el promedio aritmético ponderado. Entonces acá intervienen las frecuencias. Entonces acá tenemos, por ejemplo, en una oficina, 25 personas tienen un peso de 70 kilogramos, 15 personas tienen un peso de 87 kilogramos, 11 personas tienen peso de 91 kilogramos. Aquí, entonces, la ponderación, el peso, ¿no? El peso propiamente es otro tipo de peso, ¿no? Acá es el peso ¿no?, físico y el peso, ¿no?, el peso de la frecuencia, ¿no? En este caso son 25, ¿no?, 15, 11, ¿no? Entonces, se multiplica, pues, ¿no?, la ponderación, ¿no?, por cada uno, ¿no?, de las unidades. Entonces obtenemos 25 por 70, 15 por 87, 11 por 91, sumados nos dan 4056, entre el total, la frecuencia total, la suma de las frecuencias, es decir, entre la suma de las personas, es igual que dijimos antes, ¿no?, entre el total de las personas. Esto quiere decir que hay 51 personas, 25 más 15 son 40 más 11, 51, ¿no? Entonces, de eso se trata la ponderación, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, el consumo semanal de carne vacuno en una muestra de 80 familias en el poblado de San Antonio es como sigue: entre 0 y 1.9 de consumo de carne en kilogramos hay 15 familias. Entre 2 y 3.9 kilogramos que consume la gente de San Antonio son 26 familias. Entre 4 kilogramos y 5.9 kilogramos consumen carne en kilogramos 20 familias. Y entre 6 kilogramos y 7.9 kilogramos hay 13 familias que consumen esa cantidad de carne, ¿no? Y finalmente son 6 familias que consumen entre 8 kilogramos y 9.9 kilogramos de carne, ¿no? Y en todo caso son los más carnívoros. Los que consumen menos carne son 15 familias, ¿no? Entonces, una vez organizado, entonces procedemos parecido al caso anterior, ¿no? Entonces, cada intervalo tiene su representación, que generalmente se conoce como marca de clase, pero en realidad es el elemento medio, ¿no? Entonces, aquí en el primer intervalo es, ¿no?, 0.95, ¿no? Entonces, en el segundo intervalo, ese 2.95 es la semisuma de los extremos.
En el tercer intervalo es 4.95, en el otro intervalo es 6.95, ¿no? Y en el último intervalo es 8.95, ¿no? Entonces, una vez que tenemos las frecuencias y la marca de clase, entonces simplemente lo multiplicamos, ¿no? Los multiplicamos y para cada intervalo entonces nos resulta los valores 14.25, 76.70, multiplicando, ¿no?, la frecuencia absoluta con la marca de clase, ¿no? Entonces en total nos sale 334. Dividimos entre el total, son 80 personas, dividimos entre 80 y sale 4.2. Es el promedio de consumo, ¿no?, de carne de vacuno de las familias de San Antonio. Podemos generalizar un poquito más allá, solamente hemos tomado una muestra, pero nosotros podemos ya generalizar, ¿no? Entonces, generalizar a la población de San Antonio. Entonces, la interpretación es: la muestra de familia de San Antonio consume en promedio 4.2 kilogramos de carne de vacuno a la semana. Entonces, ustedes como ingenieros, como profesionales, siempre tienen que terminar en una interpretación y así tienen que informar a vuestros jefes, porque así tienen que empezar ustedes, ¿no?, como asistentes, ¿no? Y luego, pues, ¿no?, ya son titulares, asumen gerencias, asumen los gobiernos locales o asumen las gerencias de las empresas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que informar, como lo hace el presidente de la República, a la población, pero ya es procesado, ¿no? Así se está procesando la información, las estadísticas permanentemente, ¿no? La mediana es el estadígrafo que representa el punto medio de los datos, el cual define 50% de las puntuaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El peso de 5 personas es el siguiente: 74, 87, 90, 76, 89. Hallar la mediana de los pesos. Lo primero que se hace es ordenar estos datos. 74, 76, 87, 89, 90. Y el elemento central, 87, es la mediana, ¿no? Entonces, claro que cuando es mayor cantidad, tenemos que utilizar el Excel, ¿no? Vamos a, más adelante, ya conforme vayamos acostumbrándonos y manejando más, y trabajemos con más cantidad de datos, entonces vamos a trabajar con Excel. Por ahora, lo importante es el concepto. Entonces acá tenemos otro ejemplo: hallar la mediana de las edades de 6 personas, 45, 48, 52, 50, 53, 55 años, ¿no? Entonces lo primero que se hace es ordenar. Entonces hay dos valores centrales. ¿Por qué? Porque el número de datos son pares. En el caso anterior eran 5. Entonces acá el número de datos son pares, entonces se toman los dos centrales. La mediana es la semisuma de los dos valores centrales, es decir, 51 años. Ahí tenemos ya un conjunto más grande de datos. Entonces, acá necesitamos recurrir al Excel. Si nosotros en este momento nos ponemos a ordenar, entonces, ¿no?, manualmente es un poquito más difícil, ¿no? Entonces hay que recurrir al Excel. También se puede encontrar, ¿no?, la mediana en variables ordinales. Aquí tenemos un ejemplo. Se tiene la siguiente información sobre el número de alumnos repitentes por años de estudios de secundaria el año 2006 en el Colegio Simón Bolívar. Entonces, año de estudios: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Número de alumnos que repiten en primero: 25, en segundo 14, en tercero 6, en cuarto 9, en quinto 2, ¿no? En la universidad es un poquito más, ¿no?, varía un poco, ¿no? Como ustedes saben, en el primer año, en el primer ciclo, empiezan, pues, ¿no?, gran cantidad de alumnos, ¿no? Generalmente entre Hilo y Moquegua pasan, pues, de los 100, ¿no? Llegan en promedio 150 entre Hilo y Moquegua. Pero ahora
solamente tenemos 65 alumnos, la tercera parte, ¿no? Entonces, bueno, ya conforme van avanzando los ciclos, ¿no? Y ya va bajando, ¿no? Este retiro, ¿no? O desaprobación de los cursos, ¿no? Por el cual se quedan algunos alumnos en los ciclos inferiores, ¿no? Ya cuando llegan al sexto ciclo, ¿no? Generalmente cuando llegan al quinto ciclo, como algunos de ustedes, entonces ya no se retiran los estudiantes. Cuando llegan al séptimo, octavo, ¿no? Noveno, ya no se retiran los estudiantes, ya no hay jalados, ya no hay desaprobados, todos aprueban. Si bien es cierto con diferente nota, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentra la clase mediana? Simplemente, ¿no? Aquí con las frecuencias acumuladas, ¿no? Acá tenemos en la segunda fila las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas en la tercera fila, ¿no? Entonces, 25 más 14, 39, más 6, 45, más 9, 54, más 2, 56. Entonces, este total, ¿no? 56 se divide entre 2, 28, entonces 28, ¿dónde? Ubicamos 28, el más cercano al 28 es el 39. Por consiguiente, entonces, el segundo año es la clase mediana, el segundo año. Entonces, por tanto, la clase mediana se ubica en la segunda clase y la mediana corresponde a la categoría segundo, ¿no? Interpretación. La mitad de los estudiantes repitentes lo hacen como máximo hasta el segundo de secundaria. Entonces, mediana para datos agrupados, para datos cuantitativos, se encuentra en esta forma, ¿no? Esta es la pequeña fórmula, ¿no? Aunque en Excel, como vamos a ver más adelante, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? Sin embargo, Manuel, sí. Interpretación, esta es la interpretación. Esa es la interpretación, y la interpretación estadística es, ¿no? Es esta, ¿no? Acá está más claro en la interpretación, acá está más claro, ahí está. Esta es la interpretación estadística. Mediana, 51 años. Entonces, en cambio, la interpretación, ¿no? Acá no lo he colocado, pero en el anterior hemos colocado, acá está. En este ejemplo, esta es la interpretación estadística, mediana 87. Esa es la interpretación estadística, así es frío. En cambio, la interpretación, tampoco lo he colocado, pero la interpretación es 50% de los alumnos pesan menos de 87 kilogramos. Esa es la interpretación. Estadísticamente solamente es ME igual a 87 kilogramos. ¿Ya? Entonces, ustedes como ingenieros van a donde el alcalde. En estos momentos el alcalde no es ingeniero como ustedes, no es profesional. Entonces sabe muy poco de estadística. Entonces a él tienen que decirle, señor, usted ha sido alcalde de San Antonio, hemos hecho un estudio, ¿no? El 50% de pobladores de San Antonio pesa menos de 87 kilogramos. Así de simple es la interpretación. Si usted le dice ME 87 kilogramos, ¿qué cosa es eso, no? Entonces la interpretación, ¿no? Es la que se da a la población, la que se da a las autoridades. Bien es cierto que el presidente de la República es ingeniero civil, es un hombre muy preparado, pero hay otros expertos que le preparan toda la información. Entonces ya le dan procesado, ya le dan tabulado. Entonces el presidente de la República lo que hace es, ¿no?, informar. En este caso el presidente de la República seguramente diría, señores,
el 50% de pobladores de Moquegua, lo generaliza, el 50% de pobladores de Moquegua pesa menos de 87 kilogramos. En este caso es 87 o menos, ¿no? El 50%, ¿no? Entonces, el 50% pesa, ¿no? 87 o más, pero generalmente es el punto medio es, ¿no? Exactamente. Observen que acá es un poco difícil, pues, decir el 50%. Hay que partir son 5 personas, entonces sería 2.5, ¿no? Entonces mejor es cuando hay pares, mejor es cuando hay grandes, unas muestras más grandes, entonces es mejor la interpretación. Acá, entonces, ahí está la interpretación. La mitad de los estudiantes repitentes, acá, ¿no? Alumnos repitentes del Colegio Simón Bolívar, entonces interpretación. Ahí está la interpretación. Entonces a la población, ¿no? A los padres de familia, lo que interesa es la interpretación. ¿Y quién lo hace? Hacen pues los ingenieros, los profesionales, ¿no? Ellos hacen la interpretación. Entonces, volviendo al tema, mediana para datos agrupados, cuantitativos, no solamente cuantitativos, sino continuos, ¿no? De intervalo. Entonces, ahí está la fórmula ¿no? Vuelvo a repetir, esto se puede hacer directamente en Excel sin utilizar la fórmula, ¿no? Entonces, trabajando con los datos del ejemplo de consumo semanal de carne de vacuno, en una muestra de 80 familias, la mediana se calcula de la siguiente manera. Ahí tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada, la tercera columna, ¿no? 15 más 26, 41. 41 más 20, 61. 61 más 13, 74. 74 más 6, 80, ¿no? Entonces, se utiliza la frecuencia absoluta acumulada para resolver estos problemas, ¿no? Entonces, la mitad, se calcula la mitad. Frecuencia total, ¿no? 80 familias. Entre 2, 40. La clase mediana será aquella en donde la primera frecuencia acumulada contenga el valor 40. Por lo que viendo el cuadro se concluye, ¿no? Que es 41 donde está contenido este valor, ¿no? Es decir, el intervalo desde 2 hasta 3.9. Esta es la clase mediana. La segunda fila es la clase mediana. Ahí está el mayor número, donde está el mayor número también, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo. 26 más 15 son 41, ¿no? Pero este 41, la frecuencia acumulada, más rápidamente nos permite encontrar la mediana, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula. Ahí tenemos los elementos, solamente tenemos que reemplazar, nada más. Ahí reemplazando en la fórmula, ¿cuánto vale LI? 2, ¿no? Acabamos de ver el intervalo o la clase mediana, 2. Sumatoria de F sub I, las frecuencias totales entre 2, 40, ¿no? Menos la sumatoria de las frecuencias, la anterior, 15, en este caso es el primero. Toda esta diferencia entre 26, ¿no? Entre 26, la frecuencia de la mediana es 26, FM. Todo multiplicado por 2, la amplitud del intervalo es 2, ¿no? Entonces a esto le sumamos 1.9, acá está, ¿no? 1.9, ¿no? El límite, en realidad debía ponerlo adelante, ¿no? Pero le he puesto acá a la izquierda, ¿no? A la izquierda es LI, ¿no? Más 1.9, ¿no? Entonces, todo lo que está, hay dos términos nomás, LI y todo entre paréntesis, ¿no? Todo eso. Entonces, todo lo que está entre paréntesis, todo simplemente sale 1.9. El límite inferior es 2. 2 más 1.9, 3.9. Acá sí está la interpretación. Entonces, la interpretación estadística simplemente es ME igual a 3.9. Interpretación estadística. Y la interpretación, ¿no? La interpretación profesional, ¿no? Ya como ingenieros para informar a la población o al conjunto, ¿no? O a los dueños de la empresa,
si es gobernante, gobierno local, regional o nacional, entonces tiene que informar a la población. Entonces, en interpretación, en la muestra en estudio, el 50% de las familias consume como máximo 3.9 kilogramos por semana de carne. El restante 50% de las familias consume más de 3.9. Entonces, en la mediana es el punto central, el punto que nos permite definir la cantidad, las cantidades, las proporciones, ¿no? Las mitades en otro sentido, ¿no? Los 50%. La moda, para datos no agrupados y para datos agrupados también hay, ¿no? Entonces, para datos no agrupados, la moda simplemente es aquel que aparece más veces, ¿no? Más veces. En este caso, en este conjunto, en esta muestra, el 8 aparece 3 veces, entonces el 8 es la moda, ¿no? En este otro caso, en 5 datos, ¿no? Entonces, 4, 9, 5, 6, 7, no aparecen, no hay moda, ¿no? No hay moda. En este otro ejemplo, ¿no? 9, 8, 5, 9, 7, 3, ahí lo hemos marcado bien, el 9 aparece 2 veces. Entonces la moda es, hay 3 veces, entonces la moda es 9, ¿no? En este otro ejemplo, ¿no? En el último ejemplo de esta página, 6, 7, 8, 6, 9, 7, 8, 5, 6, 8, el 8 que aparece 3 veces y el 6 aparece 2 veces. Entonces, gana el 8 y decimos que el 8 es la moda, ¿no? La moda se usa mucho en nuestra vida práctica. Hay gente que le gusta mucho, ¿no? En un momento, el rojo, otros el azul, otros el celeste, ¿no? Y entonces hay moda en la vestimenta, ¿no? Hay modas. También formas, ¿no? Formas de ropa, modelos de ropa, ¿no? Y hay modas, ¿no? Sobre todo las damas pues utilizan, ¿no? Mucho algunos modelos de vestidos, ¿no? Entonces ellos están más a la moda, ¿no? Bueno, pues ahora, por ejemplo, nosotros estamos a la moda en el aula virtual, ¿no? Todos estamos utilizando el aula virtual en esta época, por lo menos todas las universidades y todos los centros educativos, ¿no? Entonces, acá tenemos otra, buscar la moda de, ¿no? Claro, la moda en una variable y la moda en otra variable. Pero claro, ahorita, exacto. Ahorita vamos a ver, son puntos. En todo caso, en dos variables, la gráfica en dos variables son puntos. Entonces los puntos que aparecen más, entonces esa es la moda, ¿no es cierto? Está bien, excelente pregunta, ¿no? Son puntos. Entonces, en dos variables también. Moda para datos agrupados. Y ahorita vamos a ver seguramente ese problema, ¿no? Vamos a graficar los puntos. Entonces acá tenemos la moda, pero para datos agrupados. En este caso es para variables continuas también, ¿no? Entonces, moda, MO igual a L sub I más D' por W, ¿no? Todo dividido entre D' más 2 segundos. W es la amplitud, L sub I es el límite, ¿no? Inferior, ¿no? D', diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. En cambio, D segunda es la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la siguiente, ¿no? A ella. W, la amplitud del intervalo. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, al igual que anteriormente, trabajaremos con los datos del ejemplo sobre el consumo semanal de carne de vacuno en una muestra de 80 familias. Entonces, lo primero que se hace, ¿no? Es ubicar la clase modal, ¿no? La clase modal. Entonces, este es un poquito más fácil. La clase modal, 26, donde está el 26, ¿no? Acá es el que aparece más veces, pues. El intervalo 2, 3.9 aparece 26 veces. No es el intervalo que aparece, sino los valores, las familias, ¿no? Que consumen, que están en este intervalo, ¿no?
Entonces, esta es la clase modal, la segunda, coincide con el de la media, ¿no? Pero acá tenemos también 26, entonces varía un poquito. Entonces hacemos los cálculos, los reemplazos, ¿no? Ya sabemos de prima, ¿no? Calculamos de prima, 11, de segunda, 6, 26 menos 20, ¿no? Volvamos a la tabla un poquito ahí, ¿no? Entonces, de prima, aquí está, de prima, aquí está de prima, 26 menos 15. Y de segunda, ¿no? 26 menos 20, 6 nomás, ¿no? Esto es 11, 26 menos 15 es 11, en cambio 26 menos 20 es 6, ¿no? Ese es el de segunda. Entonces, esa es la clave. Una vez que se tiene eso, reemplazamos, ¿no? Nada más. Reemplazamos, ¿no? De prima, ya hemos dicho que vale 11, la amplitud vale 2, y en el denominador 11 más 6 que hemos calculado, ¿no? Entonces, ahí tenemos fácilmente, el resultado es 3.29. Entonces, interpretación estadística, M sub O igual a 3.29 kilogramos. Interpretación, esta ya es la interpretación profesional. Entonces, esto nos da la experiencia y la capacidad también. Cualquiera no puede hacer una interpretación de esta naturaleza. Más fácil para un ingeniero es hacer la interpretación estadística. Pero es importante que ustedes sepan que van a trabajar para personas, van a trabajar con personas, ¿no? Solos no valemos nada. Valemos por las personas, ustedes trabajan para servir, ustedes estudian, se forman para servir, y entonces tienen que hacer esta última interpretación para informar al gerente, para informar al alcalde, gobernador, o presidente, o ministro, esta interpretación. Ustedes hacen todos los cálculos y hacen esta interpretación, esta explicación, le dan. Las familias en estudio consumen con mayor frecuencia 3.29 kilogramos. Consumen con mayor frecuencia 3.29 kilogramos por semana de carne. Entonces, la preferencia, esta es a la semana, ¿no? A la semana. Ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, la moda, muchas veces coincide la moda, la mediana y la media aritmética. Pero en este caso varía un poquito, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? Medidas de posición o cuantiles, ¿no? El más usado son los cuartiles, al igual que la media aritmética, ¿no? Perdón, al igual que la mediana. Los cuartiles están íntimamente relacionados, tienen la forma de la mediana. Entonces, los cuartiles, entonces, nos permiten definir en 4 partes. Cada parte es el 25% de la observación. Pero de ellos, los más importantes son el primer cuartil y el tercer cuartil, porque el segundo cuartil es la mediana. Entonces, vamos a analizar, estudiar el primer cuartil y el tercer cuartil fundamentalmente. Entonces, el primer cuartil nos permite identificar 25%, ¿no? Hacia abajo y 75% hacia arriba. El segundo cuartil ya les he dicho que es la mediana, 50% hacia abajo y 50% hacia arriba. El tercer cuartil, entonces, limita 75% de las observaciones inferiores y 25% de las observaciones superiores. Entonces, o también se puede decir 75% a la izquierda y 25% a la derecha. Ahí está una forma, ¿no? Entonces, el primer cuartil está en esta línea en blanco. Esta línea en blanco, ahí está el primer cuartil. No es 25% el primer cuartil. El primer cuartil es un número. Aquí tenemos una formulita, ¿no? K, primer cuartil, 1. ¿Cuántos datos? 80. N, el tamaño de la muestra. Entonces, 80 entre 4, 25. Ahí está, 25. Los cuartiles, entonces, son 25. Hay 4 cuartiles, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Esto nos permite calcular, ¿no? Entonces, nos permite dividir
en las partes, pero si bien es cierto que esto nos permite dividir o identificar las partes, ¿no? 25%, 50%, 75%, ¿no? Y 100%, ¿no? Pero ¿no? Pero el equivalente a esto está acá. El punto límite, la línea límite, el primer cuartil, ahí está. El segundo cuartil, ¿no? La segunda línea en blanco. Y el tercer cuartil en la tercera línea en blanco. Entonces, este diagrama nos permite definir un poquito mejor. Entonces, la fórmula, ¿no? Ahí tenemos los cuartiles, ¿no? Los cuartiles, ¿no? Pero para variables cuantitativas y sobre todo continuas, ¿no? Entonces, se trabaja con intervalos. Observen que es idéntico, muy parecido a la mediana, muy parecido. L sub I más, entonces acá un paréntesis principal, y se calcula acá esta diferencia, ¿no? Y es el número de cuartil, ¿no? Y el primer cuartil, entonces I vale 1. Tenemos solamente 3 cuartiles principales, pero el 2 es la mediana. 1, 2, 3, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, el primer cuartil, entonces I vale 1. I vale 1. Nada más acá, 1. Entonces, sumatoria de F sub I entre 4 menos sumatoria de F sub I, el anterior, ¿no? La frecuencia acumulada anterior, sobre la frecuencia cuartílica. Todo esto multiplicado por W, y luego se suma L sub I, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Tomando el ejemplo de consumo de carne de vacuno en una muestra de 80 familias en el poblado de San Antonio, ¿no? Ahí tenemos. Ahora en forma horizontal las frecuencias. Entre 0 y 1.9, 15 familias. Entre 2 y 3.9, 26 familias. Entre 4 y 5.9, 20 familias. Los que más consumen carne solamente son 6. Entonces, utilizamos la fórmula anterior, ¿no? Ahí está, tabulamos entonces las frecuencias simples absolutas, las frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces, con esta tabla, entonces, reemplazamos en la fórmula, entonces, ahí está, total 80, primer cuartil, y vale 1, entonces 80 entre 4, 20. Entonces, tercer cuartil sería 3. 3 por 8, 24, 240, entre 4 sería 6. Entonces, 60, ¿no? 60 vale, ¿no es cierto? Entonces, todo esto. Entonces, eso es lo que este es el valor principal que reemplazamos, ¿no? Entonces, ahí están los valores L sub I, sumatoria de F sub I, sub menos 1, ¿no? Entonces, suma de frecuencias absolutas simples de todas las clases anteriores, ¿no? Y esta es la frecuencia que corresponde a la clase cuartílica, que es 26, ¿no? La amplitud de la clase cuartílica también es 2. Entonces reemplazamos los valores, ¿no? L sub I vale 2, I vale 1, sumatoria de F sub I 80, todo eso entre 4, menos la sumatoria de F sub I menos 1, el anterior, ¿no? Empieza pues, ¿no? En 15, el primero es 15, ¿no? Las frecuencias acumuladas, ¿no? Todo esto dividido entre la frecuencia, ¿no? La frecuencia cuartílica, 26. Entonces, por 2, todo eso por 2, la amplitud del intervalo sale 2.4. Esta es, entonces, Q sub 1 igual a 2.4. Esa es la interpretación estadística. La interpretación, ¿no? La interpretación, ¿no? Popular. ¿Cómo dice? Menos 1, sumatoria de F sub I, menos 1. Acá está la sumatoria de F sub I, menos 1. Acá está. Esta es sumatoria de las F sub I, ¿ya? Esta es la sumatoria de F sub 1, sumatoria, ¿no? De las F sub 2 acumulados. Acá están los acumulados.
Entonces, 15 más 26, 41. Esta es la clase cuartílica. La clase cuartílica. Entonces, la sumatoria, acá ya estamos sumando. La sumatoria de F sub I menos 1 es esta, el 15. Sumatoria de F sub I más 1 es el 61. Sumatoria de la clase cuartílica, ¿no? Entonces, así se lee. Entonces, interpretación popular, interpretación ya de un profesional, ¿no? Ustedes han concluido los estudios, entonces ya saben la interpretación popular profesional. Entonces, dicen, ya tenemos acá estadísticamente Q sub 1, 2.4. Interpretación profesional, el 25% de las familias en estudio consumen como máximo 2.4 kilogramos. No solamente en estudios, sino ya ustedes generalizan, ya no es necesario que den estudio. Pero a ustedes les van a creer porque son profesionales. Ustedes dicen el 25% de las familias consume como máximo 2.4 kilogramos por semana. Sí, diga usted. Sí, adelante. Una consulta. Por ejemplo, estoy denotando que sí, le escucho. ¿Aló? Ya, que en los dos casos, Diga, le escucho. Reemplazando los datos. Sí, ya, en los dos casos, tanto en el mismo ejercicio que hemos utilizado. Por favor, repítame. En los dos casos hemos hecho el ejercicio con el mismo dato, pero nos salen resultados distintos, pero la interpretación es básicamente la misma, es sobre el consumo semanal de carne de vacuno. Exacto. Son valores distintos. La moda es distinto de la mediana y la mediana es distinto de la media aritmética. Son valores distintos. Difícilmente van a coincidir. En algunos casos coincide, así es que no se alarmen, al contrario, no se alarmen. Porque, por ejemplo, el resultado de la interpretación. Los únicos que coinciden son la mediana y son distintos. Los únicos que son iguales son la mediana y el Q sub 2. ¿Ya? Este es el Q sub 1. El Q sub 2 sí, son iguales. Entonces, cuando ustedes comprueben, la mediana es igual a Q sub 2. Los únicos, los demás son diferentes. Entonces, ahí tenemos ya un ejemplo más grande, ¿no? Horas de duración de una muestra de 200 focos Norris. Entonces, esto hay que ayudarnos con... Entonces, para calcular la mediana, para calcular el entonces, por favor, entonces, a las 8:20 hacemos un ensayo con Excel, ¿ya? Con este problema y con Excel. Entonces, por el momento, vamos a continuar. Percentil, el percentil P es un valor tal, por lo menos P% de las observaciones son menores o iguales que este valor, y por lo menos, ¿no? 100P% de las observaciones son mayores o iguales que este valor, ¿no? Parecido a los anteriores, ¿no? Entonces, cálculo del percentil, ¿no? Del percentil I. Ahí tenemos el cálculo del percentil I, ¿no? Entonces, percentil 1, ¿no? 1%. Percentil 10, que es en realidad el decil, ¿no? Entonces, el P nos da el número del percentil que queremos calcular, el percentil 20, ¿no? N es el tamaño de la muestra sobre 100, ¿no? Entonces, ahí tenemos, determiné el percentil 85 en los sueldos mensuales iniciales, ¿no? De los ingenieros civiles recién egresaditos, en este momento más o menos están ganando esta cantidad, ¿no? Claro, hay en algunas instituciones que ganan más, pero este es más o menos el promedio, ¿no? Entonces, recién egresado, entonces, sueldo 3.450, hay 7, ¿no? Sueldo semanal, no es cualquier sueldo, ¿no? Entonces, 3.550, hay 8 ingenieros recién egresados,
3.650, hay 9, ¿no? Entonces, ahí tenemos entonces sueldo semanal, esta es la parte más importante, ¿no? Entonces, no, acá estoy expresando mal. El primer egresado, ¿no? El 3.450, segundo 3.550, ¿no? Hasta el 12, son 12 egresados, 3.480. Ese es el sueldo de 12 egresados. Entonces queremos calcular el percentil 85. Entonces, ahí están los sueldos. Entonces, están los sueldos. Entonces, lo primero que hacemos es ordenar los sueldos de menor a mayor. El segundo paso, calculamos la I. Entonces, el P, ¿cuánto es el P? El 85. Nos piden calcular el percentil 85 entre 100, ¿no? Entonces, por 12, acá tenemos solamente 12 datos. Entonces, nos da 10.2. Entonces, como I no es un número entero, se debe redondear, ¿no? La posición del percentil 85 es el primer entero mayor que 10.2, ¿no? Es la posición 11. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, el penúltimo, ¿no? El penúltimo, 3.730. Entonces, para calcular este percentil nos sale 10.2, entonces redondeamos a la posición 11. Sale 10.1 también a la posición 11. 10.3, 10.4, 10.5... 10.6 hasta el 10.9 a la posición 11 redondeamos. En cualquier otro caso, entonces nos sale 3.730. Entonces, equivalencias. Q1, primer cuartil, es el percentil 25. Q2, segundo cuartil, percentil 50. El Q2, tercer cuartil, percentil 75. Entonces, acá sí van a ser iguales. Q1, primer cuartil, va a ser igual que el percentil 25. El Q2, segundo cuartil, va a ser igual que el percentil 50. ¿Y quién más? La mediana, no se olviden, ¿ya? Entonces, medidas de dispersión. Medidas de dispersión, ¿cuáles son las medidas de dispersión? Rango intercuartílico, la varianza muestral. El rango es fácil, ya lo hemos venido usando, valor mayor menos valor menor. Rango intercuartílico, Q3 menos Q1, entonces entramos a la varianza muestral. Entonces la varianza muestral simplemente es la sumatoria de todas las diferencias de todos los datos con la media aritmética al cuadrado dividido ese total entre n menos 1. Entonces x sub i son los datos y la x raya es la media aritmética, ¿no? La desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de todo este valor, ¿no? La varianza se denomina con S2, S cuadrado, ¿no? Entonces, en algunos casos no necesariamente S cuadrado, pero por facilidad, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de ese valor, ¿no? Ejemplo, el tiempo que utiliza una muestra de 6 niños de igual edad para desarrollar la misma tarea es 16, 12, 15, 18, 13 y 14 minutos. Calcular la desviación estándar e interpretar el resultado. Acá viene la interpretación. Entonces, calculamos la media aritmética primerito, sale 14.7. Entonces, ahí tenemos las desviaciones de cada elemento respecto a la media aritmética. Desviaciones cuadráticas se llaman, que vamos a utilizarlo muchas veces. Entonces, desviaciones cuadráticas. 1.69 del 16, del 12, 7.29, la desviación cuadrática de 15 es 0.09, del 18 es 10.89, más alejado del 13, 2.89, y del más alejado, ¿no? Entonces, aparentemente, ¿no? Entonces, no es el más alejado, sino es relativamente cercano, ¿no? Como este otro valor, ¿no? Hay algunos valores cercanos. Entonces, calculamos la varianza, sale 23.34, ¿no? Perdón, dividido entre 5 sale 4.68 la varianza. Sacamos raíz cuadrada, esa es la desviación estándar, sale 2.16, ¿no? 2.16. Entonces, interpretación. La desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los datos del valor promedio.
Dicho de otra manera, la desviación estándar es simplemente el promedio o variación esperada. Entonces, aquí tenemos un ejemplo bastante ilustrativo. Acá tenemos 3 muestras, 0, 0, 14, 14. Entonces, esto sucede en el primer ciclo. Algunos alumnos ya se retiran, tienen nota 0. Algunos, este es el promedio de los alumnos generalmente, 14, ¿no? Al menos de mis alumnos, el promedio es 14, ¿no? Hay en otros grupos 0, 6, 8, 14, y acá, ¿no? 6, 6, 8, 8, ¿no? Entonces, la media aritmética de la primera muestra es 7. 0 más 14, 28. Entre 4, 7. La segunda muestra, su media aritmética, 0 más 6 más 8, 14 más 14, 28. Entre 4, 7. Acá, 6 más 6, 12 más 8, 20 más 8, 28. Entre 4, 7. 28 entre 4, 7. Pero las desviaciones estándar son 7. Se calcula con la fórmula anterior, ¿no es cierto? Y 5 en la segunda y 1 en la tercera. Entonces, en la primera muestra hay mayor dispersión. El 7 quiere decir mayor dispersión. Entonces, la mejor muestra es esta, donde no hay dispersión, ¿no? En la mayoría de los casos donde hay menos dispersión, hay, ¿no? Entonces, la dispersión, entonces en los alumnos del quinto, sexto, séptimo ciclo ya es menor, el rendimiento es parejo, ¿no? Entonces, hay un rendimiento más homogéneo. De eso se trata la dispersión. Hay otros ejemplos, ¿no? Que nos permite, por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Considera la compra de una deliciosa pizza, la cual usted ordena en la pizzería que está camino a su casa. Se dispone de 2 pizzerías, de los cuales se tiene la siguiente información en cuanto a tiempos de preparación. En minutos para 10 pizzas. Entonces, ahí está, los tiempos que demora, ¿no? Uno va a la pizzería, uno pide, ¿no?, una pizza y le demoran 6.5, 6.6 minutos, 6.7 hasta 7.7. En la otra pizzería demoran 4.2, 5.4, 5.8, 6.2, 6.7, 7.7, 8.5, 9.3, pero también acá 4.2, a veces le sale bastante rápido, acá 5.4 es pasable, ¿no? Entonces, ¿cuál de ustedes escogería? Señora Beth Zamata, ¿cuál pizzería escogería? La pizzería A ver, ABC. ¿Aló? ¿cuál escoge? ¿Me escucha? Claro que sí. Bueno, usted es buen ingeniero y ha hecho el cálculo abajo, creo. Bueno, muy buena respuesta. Yo también escogería, pero vamos a verificar como ingenieros. ¿Cuál escogemos? Porque los profesionales estamos apurados, y los profesionales que como usted trabajan, varios de ustedes ya están trabajando. Son muy cotizados los ingenieros, los estudiantes de ingeniería dinámicos, son muy cotizados. Las empresas, las instituciones quieren gente dinámica, ¿no? Así como ustedes han creado ya esta página, ya, ¿no? Entonces, vamos a ir mejorando con ayuda de ustedes. Yo domino estadística, pero la tecnología, ustedes como jóvenes dinámicos lo dominan mejor. Entonces, veamos entonces. Entonces, miren, ¿por qué ha escogido la pizzería ABC? Porque hay más seguridad, hay menos dispersión, hay más seguridad de que no nos demoremos tanto. En la segunda pizzería nos podemos demorar 9.3 minutos y el tiempo es oro. Entonces, la desviación estándar tiene ese sentido, donde hay menos dispersión, entonces es mejor, siempre será mejor. Podemos hacer los cálculos, ¿no? Parámetros, ya sabemos que son parámetros, entonces los parámetros para la varianza y desviación estándar son sigma cuadrado y sigma para la desviación estándar, ¿ya? Entonces, a diferencia de la media aritmética, es mu. La media aritmética muestral es X raya, ¿no? Entonces, la desviación estándar es mu. La media aritmética muestral es X raya, ¿no? Entonces, a diferencia de la media aritmética es mu. La media aritmética muestral es X raya, ¿no? Entonces, a diferencia de la media aritmética muestral es X raya, ¿no?
Entonces vamos a ir, ¿no?, superando esta situación. Entonces, estamos aquí en desviación estándar. A ver, hacemos un pequeño intermedio quienes están presentes, a ver. Vamos a verificar quiénes están presentes. Carpio Torres, ¿no? Está presente. Voy a anotar. Carpio Torres, ¿quién es? Samata, acabamos de conversar con Samata, Evet, Evet Samata, acá está Evet, voy a anotarlos. Más rápido anota los que están presentes. Parece que algunos se han ido. ¿Quién más? Hágase presente. Pero quién es, nombre, dícteme su nombre. Mamani Chana, Diego. Dícteme su nombre. Diego. Diga. José Valladares. ¿Nombre? José Valladares. Valladares. Víctor Pino. Víctor Pino. ¿Víctor Pino? Sí, correcto. Rubén Naipe. Luis Víctor Pino, ¿otro? Correcto. Diego Mamani Chana. Ya, ¿otro? Marco Mezquita. Wilmar Torres. Mezquita. Wilmer Torres Choque. Aldo Ponce. Inge, Diego Mamani Chana lo ha puesto. Torres Choque. Torres, ahí, Torres. Choque. ¿Otro? Wilmer Torres Choque. Wilmer Torres Choque. Ya, Choque. A ver, un momentito, por favor. Choque, no tengo choque. Wilmer Torres Choque. Moquegua. Torres, ya. Torres Choque. Ya. Torres. Buen día. Sí, Torres Choque, perfecto. Villanueva, Miguel Ángel. Mamani. César Mamani, un ratito, Mamani, César Augusto, Moquegua, profesor. Pedregal, Villanueva, Miguel Ángel. Perfecto. Pedregal, Villanueva, Miguel Ángel. Pedregal, Villanueva. Miguel Ángel. Pedregal, Villanueva, Miguel Ángel. Moquegua. Sí, primero, está bien, Pedregal. Señor Pedregal. Miguel Ángel. Para todos, primero me dictan su apellido paterno. Perfecto. Pedregal, ahora lo nombres. Aro Salas Diego. ¿Otro? Aro Ramírez. Aro. Correcto. Aro Salas. Diego. ¿Otro? Baila Ramírez. Sí. Castro Vicente David. Baila Ramírez, Iván. Baila Ramírez, presente. ¿Otro? Castro Vicente David. Taipe Jiménez, profe. ¿Lo escucho bien? Espinosa Flores. Ya, me escucha. Taipe y luego Espinosa, un ratito. Ya, Espinosa Flores, Taipe ahora, vamos a ver Taipe. Taipe Jiménez. Ya, listo, Taipe. ¿Otro? Creo que tiene Taipe Jiménez. Pasa fuerte, Juárez, un ratito, Juárez Fernández. Presente, Juárez. ¿Otro? Ya, otro. Día paterno.
Dije Sosa con Dori Yair. Ya le he dicho, Catari y Sosa. Catari, Sosa Condori. Ramírez Laime. Ya, Sosa y Ramírez. Sosa y Ramírez. Ramírez Laime. Otro. José. López. Ramírez. Condor puso fuerte Franz. Cóndor. Ya, vamos, Cóndor. A ver. Vázquez, José. Un ratito. Cóndor. Franz, Cóndor Pusa. Otro. Valladares Vázquez, José. Guarache. López. Vamos a ver, López. Ya, un ratito, López y Quispe. Quispe, a ver. Quispe. Listo, Quispe. Ingeniero Rodríguez Mamani. Castro, ingeniero Castro. ¿Qué? Rodríguez Mamani. Castro. Ya, Castro. Un ratito, Castro y Rodríguez. Castro, Valladares Vázquez. Valladares Vázquez. Valladares Vázquez, José. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Sí. Valladares Vázquez. José. Valladares. Vázquez, Valladares. Ya está. ¿Me escucha? Sí, Valladares, ya está. Ya, entonces, ya, felizmente tenemos el delegado, está grabando, ¿no? Con la grabación también. Ya, listo, entonces ya no hay problema, ahí lo chequeamos, ¿ya? Ahora sí, volvamos al tema. Aldo Ponce. Sí. Aldo Ponte. Ya. Listo. Mamá, Luis Alberto. Diga. Bruno. Bruno. Ingeniero, ¿me escucha? Apellido. Alponte, Bruno. Sí, escucho. Alponte. Ingeniero, Sí. Julio Apellido paterno. Aburto, Apellido paterno. Aburto, Aburto. Ya está Aburto. Condor y Brian. Aburto, Quispe, Julio, César. presente. Condor y Brian. Sí, le escucho. Apellido paterno. Ingeniero, buenos días. Pari Cusaicos ahí, presente. Ya. Vizcarra y Pari, un ratito. Pari Taiko, listo. Luego Vizcarra. Vizcarra. Vizcarra, Améstica. Sí, presente. Condor, Mamani, Brian. Durán Velázquez, doctor. Mamani, ya está Mamani. Mamani, Brian. Mamani, vamos. Condori, Mamani. Brian, presente, ya, otro. Durán Velázquez. Durán Velázquez. Helio. Correcto. Listo, nosotros los chequeamos de la pantalla de la grabación. Listo. Entonces, retomamos. Estamos entonces. Entonces estamos en la desviación estándar. Hemos calculado la varianza, la desviación estándar. Ingeniero, Sí. me pedí el grupo Maquera, Grecia. ¿Cuál?
Curacutipa, Maquera. Apellido paterno. Curacutipa. Paterno. Cutipa. Curacutipa, Maquera. Arocutipa. Curacutipa, Maquera. Curacutipa. Ya, ahora sí. Ingeniero, Ahora sí. Ingeniero, buenos días. ingeniero, buenos días. Sí, buenos días. Ingeniero, Córdoba Cerrato Gabriel. Apellido paterno. Córdoba. Paterno Cerrato Gabriel Franz. Córdoba. Tiene a Pasa. Córdoba. Apasa. A Pasa Churaira. Apasa. Ya. ¿Ya está Apasa? Sí. Mamá Diego. Mamani. Mamá Nichana Diego. Ya. Y que Mamani ya está. Mamani. Sí. Rivera García Calle. García. Para Alberto, buen día. Buen día. Mamá Nia Mezquita. A ver, ¿qué? Wendy. A Wendy. Wendy Mezquita. Ya, señorita Wendy. ¿Tiene ¿Otro? Nina Coaguila Luis Alberto. Nina. Nina Coaguila Luis Alberto. Correcto. Coaguila Luis Alberto. Bien. Bien. ¿Otro? Coaguila Ramírez, doctor. Ramírez. Coaguila Ramírez Iván. Ramírez. Ramírez Laime. Coaguila Ramírez. Coaila. Discúlpeme. Coaila. Yo soy Ramírez, el otro. Ya está Ramírez Iván. Coaila Ramírez. Doctor, gracias. Listo. Entonces, Chica. Arcutipa, José. Listo. Chica. Nina, Ronald Cristian. Nina. Nina. Listo. Nina. ¿Correcto? Entonces, nombre, apellido. Chiveroni Flores. De Hilo. Apellido. Chiveroni. Repítame el apellido. ¿Iberone? Sí, Chiveroni Flores. Ya. Chiverone, ya. Ahora sí. López Velázquez. López Velázquez. No hay Chiverone. López, a ver. López Velázquez, correcto. El anterior. Chiverone. A ver, repítame. Chiveroni. Chiverone. Chiveroni. No encuentro su apellido. Con S dijo Ciberoni. Ya. Gracias. Ya está, ahora sí. Gracias, ya. Ya, Ciberone, discúlpeme. Estamos acostumbrándonos con el audio. Listo, entonces estábamos en el... Era Palacios. Ya, Maquera, listo, presente. Magister, pista para Armol.
Visa. Listo, señor Visa. Gracias. Tomamos. Bueno, entonces les estaba diciendo de que lo podemos hacer entonces con la ayuda del Excel. Pues vamos a ayudarnos con el Excel. Cuando son cantidad de datos, entonces podemos hacer estos cálculos, ¿no? Aquí, por ejemplo, entonces tenemos 200 datos. Entonces lo pasamos al Excel estos 200 datos, hacemos un copy, podemos proceder con el copy, o a veces tenemos los datos, entonces copiamos, control C, entonces los copiamos al Excel. No sé si ven el Excel ya. Señor Ciberone, No. ¿ven el Excel? PowerPoint. Ya voy a... No. Entonces voy a... Ya. Ya, entonces, a ver, dejo esto. Un momento. Ya. Perfecto. Ya, entonces empezaremos en ese problema pequeño, ¿no? Ahí tenemos un conjunto de datos. Entonces, ahí donde dice mediana, la media aritmética es fácil, ¿no? La suma nomás, observen acá. En esta voy a calcular media, perdón, no. Media aritmética, en la octava fila, escribo media, o simplemente M, por ejemplo, puedo escribir M, pero se acostumbra media, ¿no? Media o media simplemente, pero acá está la fórmula. En la columna B escribo igual. Entonces, igual, en algunas versiones tiene de frente la media aritmética, ¿no? Acá hay también media aritmética, media armónica, todas esas medias. Entonces aquí calculo suma de todos los elementos, ¿no? Que están en la columna A, desde el A1 hasta el A5, ¿no? Entonces divido
entre el número de datos, en este caso son 5. Entonces, me sale ahí 85.2, ¿no? La media aritmética. Es una de las formas, algunos tienen directamente la media aritmética, acá la mediana. Entonces, igual, mediana. Entonces, escribo igual, el igual es importante en el Excel, mediana. Es como si dijéramos ahí, mediana que está a la izquierda, igual, mediana es el comando de el Excel. Mediana, desde A1 hasta, con el 2 puntos se dice hasta, ¿no? A5. Entonces, ahí tenemos 87 es la mediana, ¿no? Entonces, se puede ordenar esos datos, también se puede ordenar, ¿no? Aquí, es más fácil, es otra forma de encontrar la mediana. Ordeno, ¿no? Acá hay un embudo, eso me permite ordenar, ¿no? Ordenar, entonces, ordenar de menor a mayor, y ahí está, ya ordenado. Ya está ordenado la primera columna, 76, 84, entonces el valor del centro es 87, lo que se ha calculado directamente. Pero lo que nos interesa es, ¿no? Cuando hay bastantes datos, ¿no? Cuando hay bastantes datos. No sé si... Le hice un copy, entonces ahí está. Le hice un copy, ahora con el control C, el copy, ahora lo pego con el control B. Son 200 datos. Sí, diga. ¿Alguien? Entonces, hay diferentes formas. Se puede colocar todos en una sola columna, o si no se puede trabajar ahí, ¿no? Tal como hemos hecho hace unos momentos. Entonces, calculo la media aritmética aquí. Entonces, de la primera columna, igual, media aritmética que es la suma, ¿no? Suma desde A1 hasta, con los 2 puntos, hasta A20. 20 hay en esa primera columna, 20 hay en cada columna, ¿no? Entonces, entre 20 que hay en esa columna. Entonces, Enter, y ahí tengo la media aritmética de la primera columna, 77.25. Entonces, de este puntito, hay un puntito aquí en la parte inferior, jalo hacia la derecha y tengo la media aritmética de todos estos elementos, ¿no? Ahí está la media aritmética de cada una de las 20 columnas. Trabajo como si tuviera 8 muestras. Entonces, le saco la media aritmética, en lugar de sacar la media aritmética de todo, entonces procedo así en estas dos formas. Esta es una de las formas. Entonces acá, a la derecha, igualito. Media aritmética, entonces, igual, primero siempre. Entonces, suma, ¿no? Es lo que hemos definido en la clase de hoy. Suma desde A20. O sea, perdón, A22. Estoy en la columna 22. Entonces, he reducido mi problema solamente a 8 elementos. Entonces, vuelvo a sacar la media de esos 8 elementos, que es A22, está el primero, A22, 10 elementos. Hasta J, 10 elementos, hasta J. Entonces, hasta J, 22. J 22 entre 10. Entre 10, ¿no? Y ahí tengo la media total. La media total es 76 elementos. He podido sumar todo, ¿no? Y dividirlo entre 200. Les va a salir igualito, sumar todito, ¿no? ¿Cómo sumamos todito? Con la doble sumatoria, ¿no? O si no, ubicar como matriz, son formas más complicadas, pero esta es una de las formas más sencillas de calcular la media aritmética. Podemos calcular también la desviación estándar. Entonces, ¿cómo calculamos la desviación estándar?
Entonces, simplemente, ¿no? La media aritmética, ¿cierto? Entonces, la primera, entonces, aquí vamos a calcular desviación estándar. Entonces, aquí abajo, debajo de ella, ahí calculamos las desviaciones estándar, ¿ya? Entonces, igual. Entonces, desviación estándar. Ahí tenemos entonces, abrimos entre suma, ¿no? Pero acá son cuadráticas. ¿Qué tienes? De A1, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es las desviaciones cuadráticas. De A1 menos, ¿cuál es la media aritmética? Señor Visa, ¿cuál es la media aritmética? 76. La total nos interesa, la total, la que está a la derecha, es sí, 76. 76, esa es la que nos interesa. Pero podríamos haber calculado solamente con el 77.25, pero no nos sirve de mucho, sino nos interesa el total, ¿ya? Entonces, ahí está, entonces, A1, ¿no? Menos A20, ¿no? A20, ¿no? Ahora al cuadrado. Lo que nos interesa es al cuadrado. Entonces, cuadrado, ponemos ahí cuadrado. Pues esos son cuadráticos, ¿no? Cuadráticos, 2, ahí, 2. Ah, no, perdón. 73. Claro, simplemente hay que poner 76 para que no haya confusión. Hay que poner Gracias por la corrección. ¿Nombre? ¿Quién estaba atento ahí? Entonces. Ya, señor Carlos. Ya, señor Carlos. Bien, excelente, excelente. Entonces, decíamos A1, ¿no? A1 menos 76. Eso es para todos, para cada uno de los elementos. 76, ahora sí al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, al cuadrado, ¿entre cuántos? Entre 79. O si no, lo dejamos al final, simplemente los cuadrados nomás. Listo, ahí tenemos entonces la suma, la primera suma de las desviaciones. Entonces, pero no le he puesto suma. Entonces, le pongo suma. Mejor de una vez le pongo suma para no estar nuevamente calculando. Entonces, de una vez le pongo suma. Suma de los cuadrados, ahí, suma de los cuadrados A1 menos 76 al cuadrado, listo. Pues la suma de las desviaciones de todos los elementos de la primera columna. Enter. Listo. Ahí tengo. Igual. Calculo igual para todas las columnas. Y simplemente del puntito jalo para todos. No tengo que estar calculando nuevamente. Ahí tengo la suma de los cuadrados de todas las 10 columnas. ¿Listo? Entonces, aquí en donde calculé la media aritmética, calculo finalmente la varianza. Entonces, igual, siempre igual. ¿Igual? Sí. Sí. Adelante. Dígame. No. Estoy calculando las variaciones, las desviaciones cuadráticas de cada elemento. De cada elemento. Avanza. Acá, observe. Acá. Igual. Lo que voy a calcular. A ver acá. Un ratito. Repetimos acá.
igual, entonces, me posiciono acá en la segunda columna. Observen la segunda columna. Entonces, segunda columna, entonces, B sub 1 menos 76 al cuadrado. B sub 1 menos, ahí, entonces, ahí corregimos bien porque entonces no está bien el cálculo. Entonces, las desviaciones cuadráticas. B sub 1, entonces calculo ahí. Igual. Sí, suba mejor para que puedan observar. Sí, suma. B sub 1 menos. Exacto. B sub 20 debería ser. Ya. Pero primero hagamos este cálculo. A ver, veamos esta forma primero. Primero el B sub 1 menos 76 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, Enter. Entonces, aquí hago Enter, ¿no? A ver. B sub 1, vamos a verificar. Podemos verificar. B sub 1, 73. 73 menos 76, ¿cuánto es? 3. Menos 3. 73 menos 76 menos 3 al cuadrado, 9. Ingeniero. Sí, menos 3 al cuadrado, 9. Ingeniero. Sí. Buenas, Mira. le quería comunicar Sí. que ahorita tenemos clases de física a las 8:30. Ya. Listo, entonces terminamos entonces con esta partecita. Miren, la columna A. Hay una corrección para facilitar. Entonces, A sub 1 menos, ¿no? 76 al cuadrado. Enter. Y ahí me sale 961, ¿no? Entonces, lo que hago es jalar para los 20 datos de cada columna. 20 datos de cada columna. Ahí está, 20. Entonces, ahí tengo los 20. Contamos ahí está todas las desviaciones cuadráticas. Todas las desviaciones cuadráticas. Ahí tenemos las desviaciones cuadráticas. 22. Tenemos 22 más 20 hasta el 42. Tenemos que seleccionar. Hasta el 42. Hasta el 42. Jalo nomás ahí. Ahí está. Entonces. 42. Perfecto. Listo. Ahí tengo todo. Entonces, igual hago con la otra columna. Desde el 9. Las variaciones cuadráticas de todos los elementos, de los 20 elementos, ¿no? Hasta el 42 también. Entonces, igualito procedemos, entonces, con los otros. Entonces, primero, hacia la derecha, todos los elementos, así, y luego, jalamos cada columna. Así, ¿no es cierto? Hasta el 42, acá también hasta el 42, listo. Ya, listo, entonces, ahora calculan las sumatorias acá en la última fila, calculan las sumas y ese total dividen entre 200. Esa es la varianza. Y la desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada. Listo, jóvenes, entonces terminamos aquí para que no se perjudiquen con la otra clase.
Listo, entonces, hasta el próximo. Hasta el próximo. Sí, ¿qué consulta? Con